¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Pues aquí grabando este pequeño curso de espacios confinados. Espero que sea de utilidad para ustedes. El objetivo principal de que estamos compartiendo esta información es pues, que sea más segura la vida de todas las gentes. Ya de por sí tenemos muchos riesgos y minimizar estos riesgos, ¿no? Entonces, pues le comparto algo de la información que tengo y que he podido dar varios cursos sobre ello, ¿no? Entonces, es espacios confinados. Estamos hablando de normas en general mexicanas. Estas se hicieron, pues por desgracia, gracias a la cantidad de accidentes que se generaban, ¿no? Entonces vamos a llevar estos módulos para entender bien cada uno de los temas y lo podamos revisar uno a uno, ¿sí? Bueno, primero, pues un poquito la historia de quiénes somos, qué es Ivoluc. Ivoluc sale de dos nombres, Ivonne y Lucía, que muchos de nosotros que somos trabajadores y padres de familia, pues es lo que nos hace picar piedra todos los días y ponernos a trabajar. Tenemos una amplia experiencia en varias industrias, en donde hemos podido dar soluciones a empresas AAA, AA y a pequeños industriales también, ¿no? Que también tienen riesgo y ellos también deben considerar la continuidad del negocio, que es lo que se busca en todo este tema de la seguridad, ¿no? ¿Sí? Que damos servicios, le llamo yo de la A a la Z, pues porque podemos empezar desde la aplicación de dónde poner los sensores, entonces pues para eso hacemos inspecciones con personal capacitado, perdón, hacemos identificación del riesgo, en donde tenemos ya gente preparada, hemos hecho en diferentes lugares esto, y pues sugerimos qué tipo de sensor, cuáles son las alarmas, qué normatividad aplica para estas alarmas, y en dónde ponerlos y cuándo pararlos, ¿no? Entonces, pues, y todos los equipos adicionales que se van a requerir para hacer el paro seguro de planta y atacar el riesgo, ¿no? Desde pues, trajes de bomberos o encapsulados, detectores personales, todos los servicios y la calibración. Eso todavía nos pusimos una estrellita más, somos una ISO 17025, ya estamos contra la nueva norma que es la 2017. Y la última que hicimos fue ser una unidad de inspección para la norma 02. ¿Sí? ¿Cuáles son los hechos? Y pues son tópicos que, para desgracia, los números en México no son muy claros. Cada uno lo sabrá por qué lo digo, pero estos están tomados desde NIOSH. Entonces, generalmente, pues hay muchos accidentes y principalmente es el riesgo de espacios confinados. Los demás, que son incendios y explosiones, el problema es que después no pueden regresar a la normalidad. Creen que nada más teniendo el seguro es suficiente. Y muchas de esas empresas no vuelven a operar, ¿no? Entonces, pues, enfoquémonos a espacios confinados, que es el principal objeto de lo que vamos a platicar y que la frecuencia que se dan de estos accidentes, ¿no? Pues un espacio confinado puede ser hasta una habitación, ¿no? ¿Por qué? Porque si el gas no se desplaza, queda inerte en esa zona, pues se considera un espacio confinado porque confina al gas. Pero normalmente para la aplicación que estamos hablando son áreas como alcantarillas, hilos, túneles, principalmente, bueno, molinos, trincheras, hay muchas, ¿no? Y se clasifican normalmente por varios factores, ¿no? Y hay otras normas en paralelo que se van sumando a este tema, ¿no? Como la 10 de Secretaría del Trabajo, la 18, en donde habla que pues, hay que señalarlos. Entonces, pues para eso sirve el análisis de riesgo, ¿no? Entonces, pues teniendo el análisis de riesgo, puedo señalarlos adecuadamente porque hago una evaluación. Entonces, al tener señalización es más fácil, o por lo menos, pues la gente leerá, eso esperamos, aunque ahora con los dibujitos eso nos ha ayudado que la gente entienda, a lo mejor no saben leer, ¿no? O les da pereza, qué sé yo. Entonces, pues por eso los famosos pictogramas y este tema de señalítica que nos ayuda a que la gente entienda más visualmente, ¿no? Entonces, ¿qué es ahora sí hablando de ellos, no? Pues donde uno no puede entrar fácilmente,
se requieren de usar escaleras o usar ciertos puntos para llegar a ellos, ¿no? Que no son ventilados, y que no son útiles para que la gente viva ahí en forma continua, ¿no? Entonces, pues ahí están las definiciones. Generalmente, así lo digo de fácil, es pues algo en donde pues, no puede vivir uno, no es fácil de entrar, a lo mejor tiene alta temperatura, y de ahí se clasifican en dos tipos, ¿no? En donde la riqueza de oxígeno y atmósferas explosivas pueden generar un accidente. El tipo 2, en donde realmente pues, no hay oxígeno y puede causar una lesión. Entonces, son las diferencias. Entonces, para un tipo nos dice cómo podemos actuar y para otro tipo, pues ya requerimos mayor cantidad de equipo para hacer el trabajo seguro. En el tipo 2, pues ya necesitaríamos ventilarlo constantemente, usar todo este tema, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos primarios o lo que normalmente entendemos como el riesgo mayor, ¿no? Pues la falta de oxígeno, ¿sí? Entonces, por eso los sensores que normalmente se usan para esta aplicación son de 4 gases. Traen explosividad, oxígeno, H2S o ácido sulfídrico y monóxido de carbono. Y de ellos, pues es ahí a donde empezamos la clasificación, ¿no? Si tenemos abajo de 19.5, pues el tipo cambia de un punto a otro, porque la flamabilidad para todos son iguales, pero el oxígeno es lo que pone el trabajo en mayor tipo, ¿no? Entonces, es el punto de desviación entre un tipo y otro tipo de espacio confinado, ¿sí? Bueno, tratamos de hacer un diagrama de flujo para que podamos entenderlo más fácilmente, ¿no? Cómo clasificarlos, es grande la entrada, es limitada, puede ser ocupada por la persona, si es sí, entonces estamos hablando de un espacio confinado. Si es no, pues bueno, pues no es un espacio confinado porque puede entrar la gente libremente y salir, ¿no? De ahí, pues bueno, tenemos que hacer mediciones, ¿no? Entonces, dentro del análisis de riesgo, pues hay que medirle. No hay otra forma. No es porque diga uno si es o no es espacio peligroso, ¿no? Si hay falta de oxígeno, entonces ya podemos decir si es tipo 1 o tipo 2. Y principalmente, ¿no? Bueno, ok, pues como todo son definiciones y pues, son términos, ¿no? Entonces, nuevamente, pues reiteramos, es un lugar donde no es apto para la vida, difícil de entrar y salir, que posee una poca ventilación, pobre en ella en aire puro y que no está hecho para áreas de trabajo principalmente, ¿no? Normativa. Esto, pues, hay una norma mexicana, la 033 de Seguridad del Trabajo de 2015, pero esta está concatenada con 11 normas adicionales. No es solamente esta, sino van juntas, porque el espacio en confinado conlleva pues, equipo de protección respiratoria, tener un tripié, usar un arnés, saber de sustancias químicas, tener la protección en el trabajo y usar adecuadamente los equipos, que es responsabilidad del patrón, pero también los empleados debemos estar considerados y ahora hasta ponen un espejo y nos dicen, bueno, tú eres parte de la seguridad, ¿no? Entonces somos corresponsables de que salgamos bien de la planta y sin ningún accidente. Eres muy valioso, entiéndanlo así. Entonces, todas estas normas tienen algo que ver, ¿no? Entonces, maquinaria, equipo, los arneses para que te puedan sacar, sustancias químicas, equipo personal, identificación de los peligros, que pues es lo primero que debemos haber hecho, tener bien identificados los riesgos, actividad de soldaduras, estática, porque pues a lo mejor tú piensas que estás seguro y lo que hemos visto es que después el explosímetro desclasifican el área y se lo llevan. No, señores, el explosímetro se lo tiene que quedar a la persona que está teniendo el riesgo, que está adentro. Y entonces él se está midiendo si hay un cambio. ¿Qué puede suceder o ha pasado? Accidentes graves, grandes, que entran en un área, empiezan a mover un poquito el agua y se empieza a despegar el ácido sulfídrico.
Entonces la gente pierde la noción, el olor a huevo podrido pasa muy rápido, dicen pues ya no hay riesgo, ¿no? Entonces pues por eso las sustancias químicas, el comportamiento, instalaciones eléctricas que puedan tener y por eso deben traer el explosímetro cada persona, ¿no? Cómo generar presión positiva, ese es para el tipo 2, en donde ya usamos líneas de aire o usamos un autónomo, ¿no? Entonces, pues ahí está otra norma, la 116. Entonces, son una suma de equipos, ¿no? Los cartuchos, que es protección respiratoria, nuevamente, si no hay oxígeno, el cartucho no te sirve. Entonces, hay que buscar toda esta información que sea útil y que nos pueda servir a todos. Entonces, pues es una norma que va sumando serie de equipos que se usan para el trabajo. ¿Cuáles son las amenazas de un espacio confinado? Primero, la localización, la material que tuvo en el interior, ¿no? También eso debe saberlo. ¿Cómo está construido el equipo a donde vamos a entrar? Si es en acero inoxidable, pues va a generar menos CO, perdón, que si es uno en acero al carbón, porque se está oxidando y está comiendo el óxido, el oxígeno y generando CO. Entonces, eso también hay que estudiarlo. Entonces, no es nada más desclasificarlo, meternos y tratar de hacer algún trabajo en ello, ¿no? Sino, bueno, de qué está construido, cómo está construido, hay comunicación con otros equipos. Hubo un accidente muy importante en una empresa americana donde desclasificaron el área, pero había una interconexión que no se había interrumpido. Y iniciaron los trabajos y de repente algún motor se prendió, empezó a trasvasear el aire explosivo a donde estaban trabajando y hubo una explosión con 2 muertos, si no mal recuerdo. Entonces, también eso hay que estudiarlo, no es el espacio confinado por sí solo, cómo está conectado, hay conexiones o no hay conexiones con otras partes, ¿no? Y, bueno, los carteles visibles. Por favor, se gastó mucho dinero, las empresas gastan dinero, primero porque hicieron el trabajo de tomarse y ver si es un riesgo para ustedes. Segundo, saber que tienen que tomar ciertas actitudes y ciertas consideraciones para poder entrar ahí, ¿no? Y después, pues, también entender qué es la flamabilidad. Yo creo que en un curso más adelante vamos a hablar de nada más de inflamabilidad para que entendamos bien qué sucede, que si el sensor está calibrado con metano y el producto que tenían era tolueno, pues no va a sensar igual. Entonces hay que hacer una conversión matemática para saber cuándo es el riesgo. Entonces, por eso es importante que sepan qué hubo dentro de ese contenedor, ¿no? O recipiente o donde van a trabajar, ¿sí? Seguimos con los riesgos. Entonces, puede ser otros riesgos colaterales, no solamente del mismo trabajo, que pueda venir una lluvia muy fuerte y se inunde ese lugar donde nos estamos metiendo, que puedan pasar vehículos, son cosas que pueden suceder, pero nosotros estando sumergidos en un área sucede, ¿no? ¿Qué pasó hace unos días en Puebla? Un señor que llevaba ahí sí, fue en Puebla, llevaba 6 días ahí y los trataban de rescatar, pero no pudieron y a fin de cuentas pues se derrumbó todo el equipo, el espacio confinado y no tenía ni arneses, no estaba entrenado, en fin, no había necesidad de que sucediera esto, ¿no? Entonces, dimensiones, condiciones del material del espacio, que es el caso de este derrumbe, ¿no? Y los riesgos propios de la actividad desarrollada. Si voy a soldar y hay niveles de explosividad. Hace como 10 años me hablaron de Pemex. Oye, es que hubo un flamazo, pero el equipo estaba leyendo el 10% del EL. Y yo cuando les pregunté, pues, ¿y qué producto había alrededor, no? Porque no era petróleo, ¿no? Era tolueno. Entonces le dije, pues es que estabas leyendo el 90% del EL. En realidad estabas en un alto riesgo. Entonces, el explosímetro hay que saberlo interpretar. Otros riesgos que tenemos es, bueno, si es un vehículo, estamos hablando de
los túneles que te pueden atropellar, caídas, arcos eléctricos, estáticas, caídas de materiales, te quieren pasar una pinza y se le resbala y tú estás viendo hacia arriba y esa te puede golpear en la cara. Entonces también eso, cambio del clima, la temperatura es un factor importante. De hecho hay una norma mexicana en donde habla del tema de la hidratación. Entonces hay que estar bien hidratado, tomar sus tiempos de descanso, ¿sí? Y otros microorganismos que no sea fácil de estar trabajando, la postura, ¿no? Entonces, si ven una serie de opciones y riesgos colaterales, que no es nada más desclasificar el área. Entonces, todo esto hay que estudiarlo. El principal peligro es la asfixia, falta de oxígeno. Para eso los explosímetros siempre tienen que tener tanto de explosividad como de oxígeno. Muchos de los sensores trabajan que cuando no hay oxígeno, el sensor de explosividad se falla. Entonces, una de las preguntas que nos dicen es, oye, es que pues no voy a usar yo explosividad, yo nada más quiero explosividad, sí, pero puede haber lugares donde el nivel de un sensor catalítico haya tan poco nivel de oxígeno y entonces los dos se irían a falla. Uno por falta de oxígeno y el mismo sensor de LED se va a falla. Entonces los fabricantes están buscando cómo minimizar el riesgo ante estos dos variables, ¿no? Entonces puede haber poco oxígeno y tú dices, bueno, pues no hay mezclas explosivas, pero a lo mejor porque es un sensor catalítico y está usando el oxígeno para quemar ese gas. Entonces, no es solamente la asfixia, puede haber poco oxígeno, tú dices, bueno, tengo 19 o 19.2, no tengo alarma, pero pues el sensor de explosividad está diciendo que no hay explosividad. A lo mejor no tiene suficiente oxígeno para quemar el gas que tienes en el ambiente. Las intoxicaciones, ¿no? Ese es un tema de los espacios confinados. Generalmente hablamos de dos gases tóxicos, el sulfídrico o H2S y el CO. Pero en otras bibliografías hablan también de otros gases como amoníaco, dióxido de azufre, el NO y el CO2, ¿no? Entonces, eso es el análisis del riesgo que se está llegando a tener, ¿no? ¿Qué pasaría en un tema nivel 2? Bueno, pues hay que considerar la ventilación, ¿no? A lo mejor necesito dejar ventilando toda la noche para que tenga suficiente oxígeno y pueda hacer los trabajos. Entonces también hay forma o hay equipos que traen la solución para que puedas hacer el trabajo. El que haya riesgo, o lo asumo o lo traslado. Lo asumo es metiéndome yo sin medidas de seguridad. Lo traslado, bueno, pues voy a ventilar, traigo un sensor que me va a alarmar, que está recién calibrado, y que alarma cuando baja el oxígeno y aparte el LED está teniendo buena medición, ¿no? Entonces, eso es trasladar el riesgo, ¿sí? También traslada uno el riesgo teniendo un vigía. Teniendo el vigía, él nos va a decir, oye, te veo mareado, ¿cómo estás? Platícame, ¿sí? Entonces, lo asumes metiéndote sin ninguna seguridad o lo trasladas con este tipo de medidas, ¿no? ¿Sí? Entonces, siempre hay que hacer un análisis. Vas a entrar a un espacio confinado. ¿Sabes cuál es el riesgo? Entonces, retroalimentarse uno a otro. Es que voy a entrar a un espacio confinado. Ya tengo el explosímetro. Ya lo desclasificamos. Lo dejamos ventilando. Sigue habiendo suficiente oxígeno y no se está alarmando. No hay niveles de explosividad. No hay otros gases alrededor. ¿Y qué vas a hacer? Pues voy a ir a pintar, qué sé yo, a resanar ese tubo o a poner una placa y soldarla. Entonces va uno haciendo mentalmente qué trabajos va a hacer para minimizar el riesgo y no se te olvide nada. Traes el explosímetro, lo traigo en el pecho y lo debemos siempre tener en el pecho. ¿Por qué en el pecho y no en la bolsa? Pues porque lo que quieres tú saber es lo más cercano hacia donde tú estás respirando, ¿no? Hay ciertos papeles y esto ya generó jurisprudencia. ¿Qué significa? Que pues, el primero, si hay un accidentado, es el jefe de seguridad. Entonces, para eso hacen pues, las aprobaciones y firmas de hojas de trabajo, en donde se entiende el problema,
se retroalimenta cómo se va a minimizar el riesgo y por eso se ha generado estas aprobaciones o hojas de trabajo, ¿no? Firmadas tanto por el que va a entrar, por el supervisor y por la misma gente de la empresa. ¿Cuál es el procedimiento y las recomendaciones de seguridad, ¿no? Vamos a ser más incisivos en este tema porque todo el mundo cree que desclasificando ya se quitó el problema. Pues no es solamente eso, ¿no? Primero, estar en buena salud. ¿Qué significa? Pues no estoy mareado, no traigo revuelto el estómago, porque pues, el cambio de temperatura que puede existir en un espacio confinado te puede generar cambios en la salud, en el estómago y sentirse mal, ¿no? Verificar nuevamente todo, lo que dije, ¿no? Hay una versión japonesa que es el cero accidentes, y si ven algunas películas, ven al japonés en la vía del tren señalando una serie de cosas. Esta señalización es una retroalimentación mental en donde van dando los pasos nuevamente que están haciendo para que no se le olvide ninguno y nada quede al azar. Perdón. Entonces, los permisos complementarios, el equipo esté bien, haya una buena inspección. Si hay algún factor de estos, el trabajo se puede cancelar. ¿Sí? No es nada más los permisos de trabajo lo suficiente, sino es una parte total. Que todos estén enterados, ¿no? Tanto el que entra, los ayudantes, que es una parte de los participantes, aquí te estamos con el que participa directamente en el trabajo, pero también los ayudantes, ¿no? Desde el supervisor, los ayudantes y el que va a entrar, ¿no? Entonces, el ayudante, ¿qué va a hacer? Primero, tienen que estar a lo que están. Olvídense del celular, de que si la novia, que si están teniendo un hijo, que se distrae uno muy fácilmente. Están ustedes y el que está entrando es dependiente de ustedes. Entonces, los ayudantes son muy importantes que se puedan generar, ¿no? Que estén enterados de qué está pasando. Si uno nota algo como ayudante o vigía, debe uno suspender el proceso, pero debe tener uno, ahora sí que el carácter para hacerlo. ¿Qué pasó en Guadalajara cuando la explosión? Pues fueron 8 kilómetros de destrucción y no sé cuántos muertos que pues nadie quiso contarlos bien, ¿no? Entonces, por eso es importante que tengan poder de decisión y el que está adentro entienda que está en riesgo, ¿no? En fin, ahora de nuevamente el que entra, ¿no? El que estaba como ayudante, porque es importante en su estado de salud, pues porque a lo mejor se empieza a marear, está al rayo del sol, no está bien hidratado, o ahorita vengo, voy al baño y lo dejan al que está entrando ahí. No puede ser eso. Siempre tienen que estar vigilados. Nuevamente, el estado de salud de uno. Una vez estando en el extranjero, una persona que llevaba haciendo el mismo trabajo en una azotea, en un trabajo en alturas, ese día él estaba platicando que estaba su mujer en la sala de parto. Eso fue suficiente para que se desconectara de la línea de vida 2 segundos y cayó de 17 metros. Entonces, no nada más es el estado de salud físico, sino mental, que está uno enfocado. Dentro de las reuniones de 6 minutos es preguntarle cómo has estado, todo bien en la casa. El supervisor debe ser muy sagaz para hacer esas preguntas que digan, oye, pues es mi vida personal, ¿no? Pero pues tu vida personal después la trae uno en el trabajo y lo afectan a uno. La buena comunicación con los otros compañeros, con el supervisor. Entender que te van a hacer preguntas. Bueno, pues
El tema se dio ahorita mismo, estoy sentadito, sin hacer esfuerzo, pero nos encerramos tanto que estamos a 25.7 grados centígrados y empezó a fallar la garganta. Entonces, vean, en una tontera, hasta sentados, ¿no? La temperatura es un factor que sí nos afecta a todos, ¿no? Entonces, volviendo al que está entrando, pues entender el trabajo que va a hacer, entender el riesgo, saber interpretar el explosímetro. Es el que tiene que tomar otro curso. De hecho, creo que subí un curso ahí de 1 hora 20 minutos, en donde nada más hablo de explosímetro. Búsquenlo en YouTube, en nuestro canal de Ivoluc. Ya hay información. No se queden en esta época de la informática. Realmente el que no quiere avanzar es porque no gasta tiempo en él mismo. Entonces, tener claro, tener adiestramiento, y incluye todas las otras normas que estamos hablando, ¿no? Desde cómo ponerse un arnés, porque si cae uno desmayado, el arnés te va a salvar la vida, va a estar tú agarrado de una línea de vida y eso te van a sacar, ¿no? Seguimos con el tema de procedimiento. Entonces, bueno, nuevamente autorizaciones y permisos. ¿Qué puedo decir de esto? He hablado mucho. Yo creo que después van a tener que tomar este curso en silencio y leerlo con calma, porque doy muchos ejemplos. A lo mejor eso podía ser. Tomen primero el curso con lo que comento y después silencian y lo toman leyéndolo con calma. Siempre las dobles lecturas y que hagamos un marco reflejo de leerlo y escribirlo, graba mejor la información. No es nada más tomar el curso por tomarlo, sino que esta información le quede para otras ocasiones, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, la autorización, pues, es disminuir el riesgo a la entrada de menos participantes, ¿no? Entonces, si vas a entrar tú y un ayudante, pues que estemos seguros de lo que se puede hacer y que podamos ser los dos, nos puedan sacar uno a uno, ¿no? Entonces, el tener un grupo externo que sepa las maniobras, que sepa usar el tripié, cómo se usa, el que estén vigilando sea el rescate lo más idóneo. Entonces la entrada, la vigilancia, estar bien comunicados, tener un radio que no tenga uno que soltar uno lo que está haciendo para poderse comunicar, la hoja de seguridad de las sustancias. Nuevamente es tener mucha información, pero si hacemos un buen análisis de riesgo, esta información se puede consolidar, decirle en pocas palabras para que cada quien lo interprete y lo actúe, ¿sí? Entonces, teníamos ahí varias consideraciones, en la entrante, el vigía, la atmósfera respiratoria, que sea respirable el aire, son puntos que uno debe considerar y revisar, ¿no? Entonces, tiempo estimado de duración del desarrollo del trabajo, qué temperatura voy a estar expuesto, va a haber periodos de descanso, también eso puede ser factible por el desgaste, pues ya sea del espacio, del tamaño del lugar, de la temperatura, el tomar agua, qué sé yo, ¿no? Entonces, es importante la duración y el tiempo de permanencia, ¿no? Y el plan de atención, ¿no? Pues bueno, tengo un tripié ya instalado, sé usarlo, el que está de vigía o el que está de ayudante en la parte externa, si se desmaya o no me contesta bien, poder actuar uno y entrar ya a hacer ya un proceso ya de emergencia, ¿sí? Y cómo comunicar esa emergencia, porque después nos dejamos sin radio y allí al garete a ver qué pasa, ¿no? Equipos y herramientas, pues hemos hablado del famoso tripié, ¿no? Ahí tenemos el tripié. Son caros, pero pues son necesarios. Hay quien lo renta, hay quien lo compra, si lo usan mucho, pues cómprenlo, si no, réntenlo. Y es importante que se capaciten para el uso adecuado de este tipo de herramientas, ¿no? Ahí están unos ejemplos de una entrada, de cómo la persona puede estar entrando. Aquí en estos casos no hay área de ventilación, sino nada más de sujeción y están
entrando al espacio confinado, ¿sí? Bueno, los equipos, hay de todos los tamaños, colores y sabores, ¿no? Desde los canarios hasta los de MCA y Drager, todos son buenos. El chiste es que estén calibrados y interpretarlos. O sea que si tienen uno y saben interpretarlo, síganse con ese, no importa, pero sepan interpretarlo y estén seguros de que van a responder, que es lo que importa, ¿no? Que actúen los sensores cuando tengas tú el tema. Entonces el monitoreo lo debe traer la persona que está arriba, ¿sí? ¿Qué sucede con los gases? Tienen diferentes pesos moleculares. Entonces van a encontrar en diferentes lugares del espacio confinado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Que cuando se haga la desclasificación o el monitoreo es saber, bueno, pues, ¿qué voy a encontrar en la parte de arriba, en el medio y más abajo, ¿no? Entonces, es importante esto. Y darle tiempo. Creen que las bombas son suficientes, ¿no? Aquí tenemos dos ejemplos. Uno, bueno, nada más uno, que el Drager trae bomba, pero los otros equipos después traen bombas. Pero esos surgen y tienen retrasos. Hablamos de 10 segundos por metro. Entonces, uno debe calcular eso, ¿no? Entonces, si tengo 3 metros, pues por cada punto cuento hasta 1005 si quieren, ¿no? Por cada uno. Entonces, estás hablando que tienes que, por cada punto, echarte 2 minutos. Te sobra el tiempo. Entre más seguro estés, mejor te va a ir, ¿no? Hablamos del 1001 porque es por segundo, ¿no? Pero es básico entender que hay retrasos en los sensores. Entonces, nuevamente, volvemos a decir que el gas metano es más ligero, tiende a subir. El monóxido de carbono se mantiene en el ambiente, sí, y solo si es una fuga o hay una permanencia de gas de 1000 partes por millón. Todos los gases que no pasen más de 1000 partes por millón se van a quedar estáticos en su lugar. El H2S, pues bueno, tiende a ser más pesado y irá hacia abajo. Entonces es muy importante todo esto de qué gas voy a encontrar en cada punto, los tiempos que voy a invertir por cada punto. Y entonces es en lo alto, en el medio y hasta abajo. Entonces son 3 puntos que hay que estar monitoreando. ¿Sí? Aquí hay otra forma de verlo, buen aire, aire pobre y aire de muerte, ¿no? Entonces, tómense de su tiempo, ya saben en cada punto que encontramos, ¿sí? Claro, ok, cuando hay una emergencia, me perdí un poco, perdón. Entonces, cuando hay una duda de que me siento mal, me mareo un poquito, cualquier signo, primero en la salud de los entrantes y segundo en la alarma del equipo, ¿no? ¿Sí? Entonces, inmediatamente la seguridad es primero. Ustedes son irreemplazables. No hay nadie igual que ustedes en un espacio, en donde sea en el equipo de trabajo. Entonces, por favor, inmediatamente suspendan la actividad y vuelvan a revisar todo y que sea un punto de seguridad. Siempre hay que tener un plan de trabajo, ¿no? Habíamos dicho desde la descripción y desarrollo de las actividades. ¿Quién va a ser los responsables del trabajo de vigía? Nombre de los trabajadores, que se encuentren bien. Todo está en un capítulo de la norma, pero si no la usamos, pues es letra muerta. Esperando que ustedes no sean uno de estos números estadísticos adicionales, ¿no? Entonces, pues lleva a otros factores, ¿no? Entonces, cuándo se inicia la actividad, qué tipo de actividad es, entender bien qué es, qué voy a necesitar de equipos adicionales y la hora de inicio y tiempo de terminación. Siempre, todo que autoriza debe entender bien. Y si te lo explica el que lo va a hacer, pues mejor, ¿no? Que es de esa repetición que habíamos hablado. Entonces, ustedes repítanle al supervisor, mira, voy a entrar, es un espacio confinado, ¿por qué? No es para que yo viva, es difícil de entrar, aparte se usó para tal o cual producto,
y voy a entrar para hacer esto, se va a hacer en este horario porque la temperatura o la humedad es mejor, cuánto tiempo te vas a tardar o van a ser varios turnos, sí, y cada uno de los turnos debe repetir esta información, ¿eh? Voy a usar un montacargas. Ah, ok, las horquillas están bajas, sí o no. Está el brake, está prendido el motor o está apagado, sin las llaves. Entonces uno repite como merolico qué va a hacer uno para entenderlo uno, ¿sí? Y si lo actúan, mejor, ¿no? Todas las medidas de seguridad son pocas. Piensen el peor de los escenarios. Normas hemos dicho que hay muchas, pero el tema es que uno debe saber qué se va a hacer, cómo se va a hacer, que no haya gente que se pueda caer, entonces delimitar el espacio, la gente se entere que está uno trabajando. Ahora, hasta por cualquier trabajo nos piden que llevemos conos, cinta de aislarte, de delimitación del área, ¿sí? Para que esté todo el mundo seguro y no haya un segundo accidentado, ¿sí? Que entendamos el problema, que estén capacitados. Ahora hay el famoso DC3 o de competencias, que eso es una parte de lo que se está buscando, ¿no? ¿Sí? El tema de rescate y emergencia, ojalá nunca lo tengan que usar. Esto es importante que sepan también hacer la segunda parte, ¿no? Aunque uno traslade el riesgo porque ya desclasifique el equipo está calibrado, lo traigo yo que voy a entrar, el vigía está atento y no tiene sueño, o está enamorado, deshidratado, cualquier cosa es el que nos va a ayudar. Entonces estamos trasladándole el riesgo. Pero si pasa una emergencia, pues hay que entrarle, ¿no? Entonces por eso ya está establecido en la norma que hay que tener un tripié. Entonces, por eso estamos hablando de normas como la de uso de arneses de seguridad, usar un casco adecuado, tenerlo sujetado, no es usar el casco por usarlo, ¿no? Tener gogles de protección. Entonces, todo el mundo debe saber qué se va a hacer y cómo se va a hacer. Si cae alguien desmayado y está sujeto al tripié, pues va a ser muy fácil poderlo sacar, ¿no? En algunas ocasiones en Morelos entraba una familia y después entró el primo a tratar de rescatarlo y murieron 4 familiares hasta que llegó un inteligente y dijo, no, yo no me meto. Por favor, eso pasó también en un sistema en la Ciudad de México, en unas válvulas, aquí cerca de la oficina, y me platicaba otro ingeniero que fueron casi 7 muertos hasta que alguien puso el alto y dijo, yo no entro, porque era un área de válvulas de agua potable, pero muy cerca del drenaje profundo y había una interconexión. Entonces hubo muchos muertos. Entonces esos accidentes, por desgracia, suceden y hay que aprender de ellos, ¿sí? Entonces las medidas de seguridad, repetir lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cuánto tiempo nos vamos a tardar, qué puede suceder, qué voy a necesitar de apoyo y disminuir todos los riesgos posibles, ¿sí? ¿Qué debe uno tener para manejar el espacio confinado? Pues ahora sí, clasificación número 1, eso nos lo da pues, la diferencia de oxígeno, ¿no? Pero también el conocimiento de qué operación vamos a hacer, ¿no? Entonces, uno mete un toxímetro, un explosímetro y si tienes 19.9 va a ser un lugar aceptable, pero si baja 19.1, pues ya no es un lugar aceptable, entonces cambia ya de clasificación, ¿no? Saber cómo rescatar, cómo entrar, qué saber, qué vamos a hacer y cómo vamos a entrar, ¿no? Y implementar el plan de trabajo, horarios, equipo que se va a hacer, operaciones que se van a hacer, ¿sí? Recursos y materiales para ejecutar todos los trabajos, ¿no? Entonces, pues la capacitación, el repetir el plan, que te lo repitan uno, a lo mejor el supervisor dice, vas a entrar en un espacio confinado,
la alarma del sensor de oxígeno está a 19.1, la de explosividad está a 20% del LEL. Y si tienen duda, pregunten, ¿eh? Porque la vida es muy fácil. Ahí no hay tontos, sino irresponsables que no supieron preguntar y que lo habían hecho toda su vida y nunca había pasado nada. El equipo de protección personal y rescate, que es el tripié, ¿sí? Cómo alertar, cómo hacer la comunicación interna y externa en caso de una emergencia, todos los temas de a quién voy a llamar, quién va a ser el que va a comunicar si hubo un fallecido en un espacio confinado o no. Entonces hay todo un protocolo de actuación ya teniendo el accidente en las manos. Entonces nuevamente trasladen el riesgo con las medidas de seguridad, entendiendo el problema y repitiendo lo que van a hacer en el trabajo. En fin, pues espero que les haya servido. Cualquier pregunta, duda, voy a tratar de responderlos cada semana. Entonces, si me mandan correos electrónicos, con todo gusto, o al WhatsApp, vamos a estar pudiendo atenderlos. Si no sé, lo voy a preguntar. Mi profesión como médico me lo ha hecho. Siempre nos decían, si no sabes algo, pregunta. La vida de una persona está en medio. Entonces, le agradezco su tiempo. Si requieren de un DC3 o esto más bien fue un tema de entender el problema, con todo gusto les ayudamos teniendo este tema del DC3. Hacemos un Zoom, hago una serie de preguntas, generamos una evidencia que nos pide la norma de que ustedes están capacitados y entienden el problema y les damos su DC3. Les agradezco mucho su tiempo. Y estamos para servirles. Un poco otras cosas que hacemos. Esto lo hacemos vía electrónica, con más dibujos que esto, pero bueno, la idea era que ustedes pudieran tener esto a la brevedad para que les sirva lo más pronto posible. Muchas gracias.